Muy buenos días, vamos a dar inicio a nuestro comité correspondiente al 3 de agosto del 2015 en Colombia. Interesante el viernes pasado, más adelante lo vamos a analizar de manera detallada, pero importante ver un cambio en la expectativa sobre lo que haría el emisor en los próximos meses, teniendo en cuenta el mensaje del comunicado de prensa de la entidad, más preocupado por la dinámica inflacionaria. Con relación al tema Ecopetrol, recuerden que el próximo 5 de agosto, al cierre de mercado, se publicarán sus resultados correspondientes al segundo trimestre. Esto ya lo habíamos informado al pasado comité del día viernes. Nuestra expectativa es una utilidad cercana al $1.000.000.000 por, pues básicamente un ajuste en el tema del impuesto, el cual pues ya el impuesto al patrimonio o el impuesto a la riqueza fue, digamos, asumido en su totalidad en el primer trimestre de este año. Eso genera un impacto de 612 mil millones de pesos, lo cual pues ya no se tendrá de aquí en adelante. Y ahí hay que considerar también la mejora en los precios del petróleo durante el segundo trimestre del año frente al primero, los cuales medidos en pesos son, o fueron más bien, un 15% superiores en promedio. Y también darle algo de beneficio por el lado del ahorro en los costos, que pues obviamente no pueden ser aparentemente tan grandes teniendo en cuenta el recrudecimiento de las acciones armadas durante ese periodo. Con relación a temas externos, llama la atención el último cálculo de ANIF acerca de la moderación de las importaciones, pues a pesar de que la depreciación del peso ya totaliza un 50%, la entidad considera que las importaciones solo caerían un 10%, pasando de 64 billones registrados en el 2014 a 57 billones y medio de dólares. Y por otro lado, y es algo que también vamos a hacerle el mismo tipo de seguimiento, JP Morgan decidió retirar de manera temporal la cobertura de almacenes Éxito debido pues a la compra para que va a realizar en Brasil. Tiene que hacer, digamos, unos ajustes con relación a los modelos de valoración, teniendo en cuenta ahora que la operación que asumirá almacenes Éxito en Brasil y Argentina sería, digamos, más importante que la operación que ha venido realizando en Colombia y Uruguay. Entonces, teníamos una recomendación de compra y pues vamos a tomar la decisión o hemos tomado la decisión de eliminar esta recomendación teniendo en cuenta pues la nueva reconfiguración de esta compañía. Con relación a Brasil, la Policía Federal arrestó a un importante exministro de gobierno de Lula da Silva por caso de corrupción en Petrobras. Este funcionario importante, exministro en ese gobierno, ya había sido sancionado en el 2005 por un proceso de compra de votos. En México, Fitch Ratings mantuvo la calificación soberana de este país en BBB+, con perspectiva estable, reconociendo que pues, la dinámica del petróleo ha impactado de manera importante las finanzas públicas y la economía, pero considera que el gobierno ha hecho importantes ajustes en el tema presupuestario que dará garantía de mantener su rating crediticio. Recuerden que el gobierno mexicano había anunciado un recorte del más del 20% de sus gastos para el año 2016, mientras que el gobierno colombiano lo está incrementando un 2.3%. Con relación a Argentina, se está ampliando la ventaja que tiene el candidato oficialista, ya son cerca de 10 puntos de diferencia frente a su principal contendor, que pues es el señor Macri. Aquí lo importante es que el mercado estaba contando con una segunda vuelta en la que, digamos, la diferencia entre uno y otro sería más cerrada y pues habría importantes probabilidades de cambio de rumbo en esta economía. Sin embargo, con esta diferencia de 10 puntos se está incrementando el riesgo de que no se llegue a presentar esa segunda vuelta. Las condiciones para que se dé la segunda vuelta es que el que gane no tenga más del 45% de los votos. Actualmente las intenciones de voto para el candidato oficialista son cercanas al 37% y se puede dar también un segundo evento en que la diferencia, en que el candidato de mayores votos tenga 40% de los sufragios a favor, pero con una diferencia superior al 10% frente al segundo, y este es el escenario que se estaría acercando aparentemente para esa primera vuelta. Entonces, digamos que hay que tener cuidado con este tema argentino. Algunos inversionistas han considerado que puede haber un cambio de gobierno, pero las probabilidades están muy ajustadas. Con relación a Chile, y esto digamos que es muy parecido a la advertencia que se viene realizando en Colombia, el director principal del Banco Central, el señor Rodrigo Vergara, anunció que va a recortar nuevamente su pronóstico de crecimiento. Recuerden que hace cerca de mes y medio habían hecho un ajuste ya por debajo del 3% en su meta para este año, meta puntual.
Ahora esta advertencia dice que puede recortar entre un 1% y 0.5% adicional a lo que ya habían hecho hace cerca de mes y medio. Y recordaba que la actual meta para Chile tiene un rango del 2.25 al 3.25. Entonces esto es importante. La economía chilena pues ha sido más débil de lo esperado durante el mes de abril y el mes de mayo de este año, una debilidad en el tema de inversión. Al igual que Colombia, Chile tiene una inflación persistentemente alta, cerca del 4%, que es el rango máximo que ellos tienen como objetivo, y esto pues ha sido claramente el hecho que ha impedido que su Banco Central ejerza o aplique una política expansiva, digamos, más decidida. Entonces se parece mucho al tema colombiano. Y por otro lado tenemos en Perú una inflación que del mes de julio fue del 0.45, muy parecida a las expectativas de mercado. El problema es que la inflación 12 meses está en el 3.56%. El Banco Central de Perú tiene un rango máximo del 3%, es decir, también está por fuera de la meta. Entonces hay un común denominador entre lo que es Colombia, Chile y Perú, con desaceleración económica e indicadores de inflación iguales o superiores a su objetivo máximo de largo plazo. Con relación al tema mexicano es un poco diferente, pues la inflación en México está por debajo del punto medio de esa meta de largo plazo y de hecho está en los mínimos históricos, pero su Banco Central ha hecho numerosas advertencias de que la dinámica del tipo de cambio podría hacer que ellos incluso consideren la posibilidad de incrementar la tasa de interés a manera de defensa del tipo de cambio, algo que históricamente pues ya hemos visto que en América Latina no funciona muy bien. Con relación a los Estados Unidos, el día de hoy conocimos un buen dato, el de ingresos de los hogares correspondientes al mes de junio del 2015. Sin embargo, pues esta cifra que es del mes de junio está un poco opacada ya por lo que fue la semana pasada por el dato de publicación de PIB, que pues como ustedes bien lo vieron, fue un dato muy positivo. Entonces, digamos que eso es algo anecdótico para mostrar que ese trimestre cerró muy fuerte en términos de ingresos de los hogares, con un crecimiento del 0.4% en términos mensuales y nominales, mientras que el consumo de los hogares avanzó en línea con lo esperado del 0.2%. El viernes pasado hay que destacar que el índice de confianza del consumidor cayó desde 96.1 a 93.1, pero digamos que no es una caída muy grande. Si ustedes miran la serie en términos históricos, continúa mostrando una tendencia alcista. Con relación a Europa, la dinámica del sector manufacturero reaccionó en el mes de julio, a pesar pues, de lo que había sucedido con Grecia en las últimas semanas. Este índice del PMI se mantuvo en niveles del 52.4 y se conoció que Grecia solicitaría un desembolso inicial de 24 billones de euros en el primer tramo del tercer rescate que recibiría este país. Recuerden que ese tercer rescate ha sido tasado en un monto total de 86 billones. La mitad de esos recursos que recibiría en ese primer tramo sería utilizado para recapitalizar la banca griega y digamos la segunda parte sería utilizada para el pago de deudas. En Asia, importante, sector manufacturero chino registró su mayor contracción de los últimos 2 años. Ese PMI se ubicó en 47.8, descendiendo desde 49.4. Esto ha tenido afectación importante en los mercados, mientras que, por otro lado, un indicador del sector servicios mostró aceleración. Funcionario del Banco Central considera que esa debilidad económica relativa de China se mantendrá en el segundo semestre, aunque pues mantiene la previsión de crecimiento del 7%, de crecimiento del PIB. Y en las medidas que viene tomando el regulador del mercado de valores para reducir esas caídas abruptas del mercado accionario, tomó la decisión de congelar los fondos de un operador estadounidense, Citadel, en medio de su proceso de investigación en contra de los especuladores acusados de ser los responsables del desplome del mercado accionario. En Japón, en cambio, esos indicadores de PMI de manufactura marcó su mayor nivel de los últimos 5 meses, ubicándose en 51.2. Y, digamos, algo interesante, el mercado petrolero, salieron varios indicadores entre el día del viernes y el día de hoy en cuanto al tema de producción. En Rusia cayó levemente la producción, pero se debe más que todo a labores de mantenimiento en un campo gasífero, entonces digamos que esto no tiene gran impacto digamos, para reducir las presiones que viene afrontando el mercado. Por otro lado, Irán reiteró que una vez se levanten las sanciones, recuerden que la fecha de diciembre es como una fecha en la que se recibiría, un momento en que se recibiría el informe
por parte de los inspectores reportando si efectivamente este país ha avanzado en lo que se le ha solicitado o no, y en caso de que haya avanzado, pues se les empezarán a eliminar algunas barreras. Una de las primeras es la venta de petróleo al exterior, y el gobierno anunció que estaría en condiciones que al cabo de algunos meses incrementar su producción en 1 millón de barriles día, sin necesidad de solicitar aprobación a la OPEP. Esto, digamos que nuevamente, aunque pues hace falta mucho para poder evidenciar este incremento de producción, pues digamos, sin duda es un factor que continuaría afectando la confianza en este mercado en el corto plazo. Por otro lado, digamos que la noticia que podría servir como de aliciente es un cálculo que hizo la agencia oficial de Administración de Energía en los Estados Unidos, identificando una caída en la producción para el mes de mayo del 2015 en cerca de 180,000 barriles. Pero al mismo tiempo la OPEP anunció que para julio registró su máxima producción, alcanzando o superando levemente los 32 millones de barriles día. Entonces, en general, las noticias del mercado petrolero son más negativas que positivas, por lo que pues hoy vamos a ver algunos impactos ya de apertura de mercado. Con relación pues a lo que es el mercado de renta variable, Asia muy negativo. Seguimos con el tema chino y ese dato de industria con su mayor contracción en los últimos 2 años, incrementando, digamos, los temores en términos generales. Ya pasando a Europa, el mercado griego abrió finalmente, luego desde que fue su última negociación normal, que habría sido el 26 de junio de este año, es decir, cerca de 5 semanas, con una caída del 23% el día de hoy. Con relación a lo que han sido resultados corporativos, continúan relativamente en el terreno negativo. HSBC marcó un crecimiento de su utilidad del 10%, y el Commerzbank más que duplicó sus utilidades frente al anterior periodo, superó incluso también las expectativas de los agentes. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. El día viernes tuvimos unos movimientos bien interesantes en el mercado local. Recuerdo ese rebalanceo que existió, que se presentó en varias acciones del índice, lo que llevó unos movimientos bien interesantes dentro del mercado. Para destacar las acciones que se transaron en montos superiores a los 10,000 millones de pesos, donde están Grupo Sura, Preferencial Bancolombia, con cerca de 32,000 millones de pesos. La acción Terpel, que entra al índice, en la cual se negociaron 27,000 millones de pesos, aunque no se presentó alta volatilidad en el precio de esta acción. Éxito, Ecopetrol y Grupo Argos, que presentaron transacciones por más de 10,000 millones de pesos. Aquí es importante destacar que también Ecopetrol continúa siendo, digamos, la acción más transada en cantidad de operaciones en el mercado. El día viernes se transaron 347 operaciones. Para esta semana entonces los mercados estarán muy pendientes a los resultados de Isagen y Ecopetrol principalmente, y adicionalmente el día 5 de agosto va a ser dado a conocer los resultados de inflación. Algunos otros datos corporativos serán anunciados más adelante por Ricardo. En lo que tiene que ver con el ETF y Colcap, pues bien interesante la disminución de volumen de operaciones, que continúa siendo predominante, aunque el ETF presentó una valorización dada por ese rebalanceo el viernes en el ETF y Colcap, pues hay que estar, digamos, muy pendiente de las acciones, sobre todo el sector petrolero. Uno de los efectos grandes del rebalanceo se dio en esta acción preferencial Semargos, que antes de del cierre se estaba transando por niveles de 2.200 pesos y alcanzó a cerrar sobre 9.400, lo que impulsaría esta gráfica aquí a la parte alta, que fue visitada en el pasado sobre la zona de los 9.500, 9.700. Es importante entonces aquí primero ver si este gran pico que se presentó hacia el cierre va a ayudar a la acción a romper esos nuevos máximos, o si simplemente el ajuste que se presenta en la mañana de hoy nos dará, digamos, un entorno más claro de la acción, que debería estar realmente operándose sobre la zona de los 2.200, 2.300 pesos máximo. En el lado negativo, pues la acción de Canacol presentó una valorización del 2.65%. Recuerdo ese riesgo tan alto que se presenta en esta acción aquí en la zona de la ruptura de los 5.500 pesos, que podría entonces llevarnos a estos mínimos de 5.000, y les recuerdo en la parte más baja la zona de los 4.500. Aquí es muy importante destacar esa reiterada recomendación que hemos venido manifestándolos, de estar muy al margen de las acciones del sector petrolero por esa expectativa, digamos, negativa que tenemos sobre el mismo sector.
Eso es todo por ahora, los dejo con Ricardo. Feliz día. Buenos días a todos. En noticias relevantes para emisores tenemos aquí solamente una respecto a Celsia. EPSA, filial de esta compañía, se ha quedado con un proyecto en La Guajira y Córdoba. De acuerdo a la noticia, estos dos proyectos requerirán una inversión de 79.000 millones de pesos colombianos esta ganancia de estos dos proyectos está acorde a la meta que tiene la compañía en crecer en el negocio de distribución de energía en Colombia. Además, el gerente de EPSA expresó que estos dos son los primeros contratos que se ganan en licitaciones y que se irán aplicando para poder crecer en este aspecto. En el comportamiento del mercado accionario de la semana pasada, observamos que el índice Colcap presentó una variación positiva del 1,1%, donde la mayoría de sus emisores presentaron una variación positiva. Entre ellas destacamos una subida del 19,3% en Fabricato y un 11,5% en ETB. Por otro lado, observamos que la acción de Canacol es la acción que más cae, cayó un 4,8%, esto debido a la caída del precio del petróleo, que en este momento se está cotizando alrededor de los $46 por barril WTI. Además, también tenemos aquí la acción de Éxito que cayó un 4,1% en vista de su anuncio de la adquisición de GPA, que representaría una exposición grande a la economía brasileña actualmente en recesión. Y recordarles que estamos esperando para después del cierre de mercado, la presentación de resultados de la vivienda de Isagen, y muy importante aquí tener en cuenta el día miércoles 5 de este mes, la presentación de resultados de Ecopetrol. Eso es todo por ahora, que os dejo con Agustín. Bien, el mapa bien rojo en monedas esta mañana. Digamos que esos datos de China que fueron dados a conocer en lo que tiene que ver con manufacturas, pues no ha sido bien tomado por el mercado, y adicional a eso, pues esos datos tan importantes que también se dieron a conocer, digamos, en todo lo que tiene que ver con la caída de las materias primas, pues no ha favorecido, digamos, las monedas que tienen más que ver con el precio del crudo. El rublo, de hecho, esta mañana está cayendo 4,31%. Donde está, después de haber alcanzado ese mínimo de 50 rublos por dólar, ya está rondando la zona de 62 rublos por dólar. También en Rusia fue dado a conocer el PMI esta mañana, donde el mercado esperaba un dato cercano al 48,8 y el dato real fue 48,3, pues esto demuestra que el crecimiento en Rusia también está siendo bien desfavorable, y entonces aquí lo que vemos es esta moneda golpeándose fuertemente contra el resto del mundo. Por ahora, entonces, el dólar se continúa valorizando 0,24%. Les recuerdo nuestro precio objetivo en el DXY sobre la zona de los 100 puntos, y ya estamos alcanzando, digamos, el primer objetivo de los 98 puntos. Lo que tiene que ver con el euro, pues ese soporte importante de 1,08, digamos, podría ser el primero que se visitara, ese retroceso o esa fuerza, digamos, alcista que había venido atacando el 1,14, después trató de atacar ese 1,10, 1,11, digamos que empieza a configurar ese canal bajista, digamos, de una manera más clara, y entonces, digamos que la visita esta de 1,08 podría entonces impulsar la divisa hacia nuestro precio objetivo, que es 1,05. Esta mañana pues van a ser dados a conocer hacia las 9 de la mañana los datos del ISM en Estados Unidos, donde creo que el mercado estará bien atento hacia las 8:45, donde se espera un dato de manufacturas en 53,8% y el ISM manufacturero hacia las 9 de la mañana, que también va a ser dado a conocer más adelante. En lo que tiene que ver con el peso mexicano, les recuerdo las medidas anunciadas la semana anterior por la Comisión de Cambios, después de esa reunión de Banixco, pues digamos que han surtido un efecto bien importante. Les recuerdo que el peso mexicano alcanzó esos máximos de 16,50 prácticamente, y aquí vemos un retroceso bien interesante cercano a la zona de 16, que lo que esperamos es que los operadores empiecen a tomar nuevamente posiciones largas sobre los 16. El fix de la moneda se ubica
para el día de hoy cercano a los 16,40, 16,30, digamos que está bien lejos de desatar algún tipo de subasta de venta de divisas por parte del Banco Central, pero aquí lo más relevante es que esperamos, al igual que en el resto de monedas emergentes, la continuidad de esa desvalorización frente al dólar. Día viernes en Colombia se negociaron cerca de 800 millones de dólares, un monto relativamente bajo para lo que veníamos observando en las últimas jornadas, cercano a los 1.000 millones de dólares, y ese repunte que vimos, digamos, al final de la jornada, que acá se ve en la gráfica, digamos, de una manera pequeña. Acá se ve ese impulso que tomó la divisa después de las 12 del día, desde 2.860 hasta 2.880, y digamos aquí lo que esperaríamos es que la misma se comporte dentro de este canal, digamos, levemente alcista, que la divisa vaya a visitar la zona de los 2.900, de hecho ya está abriendo otra vez sobre los 2.890, y en el muy largo plazo no descartamos entonces la ruptura entonces de esos 2.900, incluso la visita de los 2.950, en la misma línea con el resto de monedas, y le recuerdo más nuestro impulso por esa desvalorización del precio del crudo. De hecho, el día viernes fue conocido el reporte semanal de posiciones de operadores en Nueva York y nuevamente vuelve a caer ese dato a 243 millones de barriles para las posiciones netas de los operadores no comerciales en Nueva York. Eso pues continúa fortaleciendo la expectativa a la baja en los precios del crudo, que se suma, ya esta mañana está rompiendo el crudo el precio de los $46 el barril, y eso se suma, digamos, a unos anuncios que hizo esta madrugada Irán, donde digamos ratifica que en el caso del levantamiento de las sanciones petroleras que tienen que ver con el acuerdo nuclear, ellos esperan aumentar su cuota de producción en más de 500.000 barriles de petróleo. Eso está impulsando, y los datos de China en lo que tiene que ver con las fábricas están impulsando el precio del crudo a nuevos mínimos dentro de nuestra zona objetivo, que fue planteada desde el 6 de junio de este año, donde planteamos un precio objetivo aquí sobre los $45-50 el barril. Continuamos entonces con ese mensaje de cautela sobre las acciones que tienen que ver con el sector petrolero para finalizar, y les recuerdo nuestra modificación, la cobertura de la acción de éxito, donde hasta no tener datos más claros recomendamos también cautela. Feliz día para todos, los dejo con Daniel. Bueno, en el frente de la renta fija estamos viendo claramente una jornada negativa el día de hoy. Europa, un incremento de tasas en todos los mercados, incluyendo periferia y lo que es el núcleo. Estados Unidos también mostrando algunas pérdidas. Se ha venido consolidando la idea de que en este país se va a realizar el incremento de tasas en este año 2015, y como lo decía Bullard el viernes pasado, estaba reiterando nuevamente su posición de que septiembre, digamos, era muy factible como el momento en que hicieran su primer incremento de tasa de interés, resaltando la dinámica del PIB y bajándole un poco la importancia a lo que fue el índice de confianza del consumidor y de costos laborales del viernes pasado, los cuales estuvieron por debajo de las expectativas. En Colombia, pues como manifestamos, Banco de la República mantuvo pues esa tasa de interés, pero ya digamos la unidad que había dentro de esta entidad entre los codirectores para tomar esta decisión no existe. Algunos codirectores, no sabemos si son 2 o 3, solicitaron incrementar la tasa de referencia en 25 puntos básicos, y esto es un importante anuncio que puede cambiar las reglas de juego de la dinámica del mercado de deuda pública en Colombia. Con relación a lo que hemos identificado, estas son las principales conclusiones. El primero de ellos es que el comunicado de prensa comenzó por el lado de la inflación, destacando la importancia de este factor por encima del debilitamiento del crecimiento, y en el lado de la inflación pues ha advertido que la inflación básica se ha incrementado durante los últimos 9 meses de manera consecutiva, que se observa una menor oferta de alimentos. Al mismo tiempo han identificado ya una transición directa de la depreciación del peso a la inflación a través de la compra de bienes importados, e indirecta a través de la compra de insumos, que terminará pues afectando obviamente a los precios a la larga. Y lo más importante de esa parte de inflación es que resaltó que el riesgo de que este proceso de convergencia de la inflación hacia sus metas de largo plazo
el riesgo de que no se logre pues está incrementando y de hecho están considerando la posibilidad de que se prolongue aún más ese tiempo. Inicialmente el gerente del emisor solo había destacado que la inflación cerraría este año por encima del 4%, pero ya el día viernes confirmó que no solamente va a cerrar por encima del 4, sino que se va a ubicar a niveles del 4,5%, es decir que básicamente es como si la inflación no fuera a descender ya en esta segunda parte del año, sino se va a mantener ahí, pues por lo que ya hemos venido destacando en los últimos comités, que era ese resurgimiento del fenómeno del niño que pues hace imposible o muy difícil que los precios de los alimentos caigan si resurge este fenómeno o si toma fuerza nuevamente, y también hemos visto que ha tomado fuerza el debilitamiento del peso en el último mes y medio, que eso también pues ha afectado de manera importante ese proceso de acercarse a esa meta de largo plazo. Esto es muy parecido a lo que mencionó tanto el director principal del Banco Central de Chile como lo que viene sucediendo en Perú, entonces no estamos solos en este movimiento, es algo importante que debemos seguirle haciendo seguimiento. En el frente de crecimiento, el emisor estima que el segundo trimestre de este año va a crecer cerca de lo que fue el primero, que fue 2,8%. Eso está en línea con nuestras expectativas, pero redujo la expectativa de crecimiento para todo el año a ese mismo nivel, a un 2,8%. Es decir, que la recuperación de la economía no se va a dar este año. De hecho, creen que el nivel va a seguir en el mismo nivel. Y por otro lado, estos ajustes del Banco de la República muestra primero escepticismo en el tema inflacionario y por otro lado también escepticismo en que el plan del gobierno del PIB 2.0 pueda terminar impulsando el crecimiento a niveles superiores al 3,5%. Entonces, esto es básicamente como el mensaje en general. El Banco de la República ha desestimado por el momento hacer cualquier tipo de movida en el mercado cambiario, pues considera que ese debilitamiento del peso envía una buena señal para que los productos colombianos ganen dinámica y de esta manera podamos cerrar ese déficit externo que es tan complejo. Eso es todo por ahora, los dejamos con Felipe. Buenos días a todos. En el tema TES 2024 seguimos manteniendo nuestra recomendación de venta entre el 7.10 y el 7.05. Como lo veníamos planteando la semana pasada, pensamos que la devaluación del peso iba a tener un impacto en la inflación, cosa que quedó corroborada con el comunicado del Banco República que les acabo de mencionar Daniel. Por eso seguimos manteniendo nuestra visión de tasas al alza, como target de mediano plazo el 7.30 y como target ya de más de largo plazo el 7,5. Recordemos que los niveles arriba estaban en el 7.17, que lo está probando en estos precisos momentos, 7.22 y 7.30. Y abajo el 7.10, 7.05 y 6.97. Recordemos que si sigue presionada la moneda aquí a nivel local, no vemos por qué deberíamos tener una tranquilidad en el mercado de TES, por lo cual cautela en las posiciones largas, solamente tomar posiciones cortas cercanos al 7.10 y esperar niveles del 7.30, 7,5 en el mediano y en el largo plazo. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.